comienza el moderador, ¿no? Sí. Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Nuevamente vamos a transmitir en vivo este segundo debate formal entre nuestro hermano Miguel y el hermano René Claros Crespo. Le cedo la palabra al primer debatiente. Dios los siga bendiciendo a todos. Les habla su siervo René. Claro, soy trinitario, bautista. Y en esta tarde, pues nos toca debatir el tema, ¿podemos usar instrumentos musicales en la iglesia? Espero les guste. Amén. Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Ángel Sosa. Soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Ozatlán, Usulután, y estamos transmitiendo desde el país de El Salvador. Así es que agradecer, ¿verdad?, la atención que han mostrado y invitarles a que vean todo el debate porque el propósito de esto es para que ustedes vean los argumentos de cada debatiente y que ustedes saquen sus conclusiones. Esto es para confirmar la fe que cada uno tiene. Así es que es un gusto estar enfrentándome nuevamente a René, y quien es licenciado en teología. Yo actualmente curso mi tercer mes que estoy en el curso de la Iglesia de Cristo, Formación Bíblica Integral, un curso dirigido por nuestro hermano Fernando Mata, apologista y cristiano de la Iglesia de Cristo en México. Así es que también formo parte del club de debate. Así es que ya vamos a dar inicio a este debate formal con reglas académicas, y esto es para que ustedes vean cómo se puede debatir, aun y cuando no creamos lo mismo, que siempre hay un respeto, ¿verdad? Y una tolerancia. Así es que vamos a dar inicio. Amén. Muy bien, ya se presentaron los debatientes. Ahora vamos a entrar al detalle. El formato del debate es, ¿podemos usar instrumentos musicales en la iglesia? Ese es el tema principal que vamos a estar tocando en este debate. Eh, la exposición es 15 minutos, refutación 10 minutos, contrarrefutación 5 minutos Tres preguntas. y luego 3 preguntas. La exposición le cedo la palabra a nuestro hermano René Claros Crespo. Tiene 15 minutos para exposición. Le cedo la palabra. Muy bien. ¿Podemos usar instrumentos musicales en la iglesia? Bueno, voy a esperar que tome el tiempo el moderador. Me avisa cuando esté listo. Perdón, tenemos una inconveniencia ahí. Ahorita puede. 15 minutos tiene para poder exponer. Bien, ¿podemos usar instrumentos musicales en la iglesia? En todos los ejemplos en que los creyentes se reúnen en el Nuevo Testamento, no tenemos ningún ejemplo claro de que usen instrumentos musicales. La mayoría de las iglesias de hoy utilizamos pues todo tipo de instrumentos musicales, pero algunos no utilizan. La ausencia de un ejemplo bíblico en la iglesia tocando o usando instrumentos musicales ha llevado a muchos a creer que no se deberían utilizar instrumentos musicales, sino que nuestro canto debería ser a capela. Entonces, puede que no haya ningún ejemplo en una iglesia neotestamentaria que utilice instrumentos musicales, pero de igual modo, el Nuevo Testamento no condena en ninguna parte los instrumentos musicales. Es normal que se nos ocurran normas que no están en la Biblia, pero deberíamos de ser muy cautelosos a la hora de exigir lo que la Escritura no exige o de prohibir lo que la Escritura no prohíbe. Decir que el Nuevo Testamento no autoriza a la iglesia a usar instrumentos musicales solo porque no hay ningún ejemplo en las Escrituras de que una iglesia use instrumentos musicales es totalmente incorrecto. En el Nuevo Testamento tampoco autoriza a la iglesia a pasar las canastas para la ofrenda
ni tampoco autoriza, dice que debemos instalar ventanales decorados, pero sin embargo, son cosas que no están malas y las hacemos. La Biblia tampoco dice que debemos de cerrar los ojos o levantar las manos o aplaudir a Dios. Sin embargo, las iglesias lo hacen. ¿Es malo hacerlo? Pues no, en absoluto no. Cerrar los ojos nos ayuda a tener una mejor concentración con Dios. Aunque no hay un mandato para cerrar los ojos, tampoco Dios prohíbe y no atenta contra él. Cada persona decide si cierra los ojos o no. Lo mismo sucede con levantar las manos o con aplaudir. Pues por medio de levantar las manos le damos glorias a Dios y la persona expresa su estado de ánimo o un sentido de rendición a Él. Cualquiera de estas dos acciones, pues es algo que la Biblia no enseña que debemos de hacer, pero tampoco lo prohíbe, ni siquiera dice la Biblia que le desagrade a Dios, al contrario, pues es bueno, bajo las perspectivas en las que les acabo de explicar. Entonces la falta de autorización bíblica directa de una determinada práctica no es una prohibición automática. Argumentar que como la Biblia e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. Hablando entre epístolas a cantar y con salmos, él conocía muy bien que el libro de los salmos se nos da instrucciones de cómo alabar a Dios con instrumentos musicales. Y esto lo vemos en Salmo 33:2, 71:22, 81 del 2 al 3, 92 del 1 al 3, 98 del 5 al 6. Si tocar instrumentos musicales es algo incorrecto para la iglesia, Pablo se hubiera tomado el interés de estipularlo en una de sus epístolas, pero pues no existe nada de eso. El apóstol Juan nos enseña que Dios recibe adoración con instrumentos. Apocalipsis 5 del 8 al 9 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado y que tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 15 del 1 al 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El arpa era el instrumento tradicional que los judíos usaban para cantar los salmos. Aclamad a Jehová con arpa, Salmo 33:2. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Salmo 98:5. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Salmo 147:7. Es un hecho entonces que en el Antiguo Testamento para la adoración se usaban con frecuencia distintos instrumentos musicales. Primera de Crónicas 13:8 dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Primera de Crónicas 15:16, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alcanzasen la voz con alegría. Vemos que en el Antiguo Testamento se usaban los instrumentos para la adoración y aquí en Apocalipsis encontramos que también acompañaban sus cánticos con instrumentos musicales. En pocas palabras,
La Biblia ni prohíbe ni ordena el uso de instrumentos musicales en la iglesia. Una iglesia tiene la libertad de usar instrumentos musicales en las celebraciones y una iglesia tiene la libertad de no hacerlo. Independientemente de lo que una iglesia decida hacer con respecto al uso de instrumentos musicales, las otras iglesias deben de aceptarlo como, como la forma en que esa iglesia alaba al Señor. Con los instrumentos musicales se nos dice en 1 Corintios 10:31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la Biblia no ordena el uso de instrumentos musicales en la iglesia y tampoco lo prohíbe. Muchas personas, muchas iglesias eh, eh, explican que por la ausencia de una orden, de un mandato para usar instrumentos musicales, significa que no debemos de usarlo. Pero debemos de ser cuidadosos a la hora de exigir lo que la Biblia pues no está exigiendo, ni prohibir lo que la Biblia no prohíbe, porque la Biblia no manda que a quienes no vemos un ejemplo de que usaban instrumentos musicales, pero tampoco existe una prohibición, así que todas las iglesias tienen libertad para poder usar instrumentos musicales o no usarlo, y es nuestra obligación respetarlos y esa es la manera que tienen de adorar a Dios. Todos debemos de hacerlo como para el Señor. Hasta aquí mi exposición. Amén, amén. Ahí está la primera exposición del primer debatiente. Le cedo la palabra al hermano Miguel para que él pueda exponer. Tiene 15 minutos para poder exponer. 15 minutos. Le cedo la palabra. Bueno, pues este es mi momento de exposición. Mi refutación va a venir después. Ahora yo voy a exponer por qué la premisa es autoriza. Podemos usar instrumentos musicales en la iglesia. Entonces yo llevo la negativa, o sea que no. Ahora yo voy a dar mis argumentos bíblicos por los cuales yo defiendo que la iglesia no puede usar instrumentos musicales para adorar a Dios. Bueno, como iglesia de Cristo predicamos estas verdades y es que cuando Dios especifica algo, automáticamente Dios prohíbe lo que no está especificando. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, pasaje 14, Dios le dice a Noé, Noé, hazte un arca de madera de gofer. Ahora, cuando Dios le especifica a Noé qué tipo de madera va a usar para construir el arca, cuando Dios le especifica que es madera de gofer, Dios no le dice, Noé, no vayas a usar cedro, no vayas a usar aceituno, no vayas a usar de otra. Cuando Dios le especifica, Noé, hazte un arca de madera de gofer, automáticamente al especificar lo que Dios quiere en ese género, en esa rama, en cuanto a madera, le prohíbe cualquier otro tipo de madera sin que se lo diga. Basta con que Dios especifique algo para prohibir. Entonces, eso lo podemos ver. Si Noé llegaba y le decía, Señor, ya no hay gofer aquí cerca, ¿puedo usar otra madera? Noé ya sabía que estaba prohibida cualquier otra madera, aún sin que Dios se lo hubiera dicho explícitamente, pero por implicación, cuando Dios le especificó, automáticamente le prohíbe. Otro ejemplo lo hallamos en Éxodo capítulo 12, pasaje 5, cuando Dios dice que le sacrifiquen los corderos en la Pascua, dice que los corderos deben de ser de un año, macho, sin defecto. Entonces, cuando Dios especifica qué tipo de cordero quiere, de un año, macho y sin defecto, automáticamente Dios prohíbe los mayores de 2 años, automáticamente prohíbe las hembras y automáticamente prohíbe los defectuosos, pero no lo dice. Pero cuando Dios especifica qué tipo de cordero quiere, cuando Dios especifica, prohíbe. Entonces, eso lo podemos entender. Otro ejemplo que hallamos es en Levítico 10, el ejemplo de Nadab y Abiú. Estos dos levitas, ellos ya sabían lo que Dios había ordenado en cuanto al incienso, pero ellos se pusieron a inventar, ellos se pusieron a innovar y vean lo que les pasó en Levítico 10. Vamos a ver, Levítico 10, pasaje 2 dice, Levítico 10, 1 y 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario
Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces Dios ya había especificado qué tipo de incienso quería, pero ellos se pusieron a inventar. Y dice en el pasaje 2, Levítico 10, pasaje 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, Nadab y Abiú ofrecieron incienso extraño, algo que Dios no había mandado. Dios ya había especificado lo que quería y ellos por estar inventando, ellos murieron. Entonces, podemos ver nuevamente que cuando Dios especifica algo, automáticamente lo prohíbe. Ahora bien, en cuanto a la música, vamos a ver, vamos a hacer una definición. La música se divide en dos ramas. La música instrumental y la música vocal. Ahora, si Dios dijera, quiero música, podríamos elegir, tener esa libertad de elegir entre música instrumental o música vocal. La música se divide en dos grandes ramas, la música instrumental y la música vocal. La música instrumental se divide en instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, etc. Y la música vocal se divide en tres. Está el silbar, tararear y cantar. Entonces, cuando Dios dice que quiere que le cantemos, Dios está especificando qué tipo de música quiere. Dice Dios claramente en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente, en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Santiago 5:13 dice lo siguiente. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué va a hacer usted cuando está afligido? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Aquí Dios hubiera dicho, ¿está alguno alegre y quiere demostrar su alegría, su gozo, su gratitud? Haga música, toque lo que quiera. No, Dios nos regula y dice, cante alabanza. Entonces Dios nos manda a cantar. Y cuando Dios especifica qué tipo de música quiere cantar, automáticamente prohíbe la música instrumental, porque cuando Dios especifica lo que quiere, automáticamente prohíbe. Por ejemplo, Noé se le dijo a Dios en Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer, automáticamente le prohibió cualquier otro tipo de madera. En Éxodo 12 vimos que Dios quiere un cordero de 1 año, macho y sin defecto, automáticamente prohíbe cualquier otro cordero. Automáticamente prohíbe las hembras mayores de 1 año y los defectuosos. No lo dice, pero cuando Dios especifica, se implica. Recordemos que Dios revela su palabra por mandamiento directo, implicación y también por ejemplo apostólico y por inferencia lógica necesaria. Entonces, no hallamos en el Nuevo Testamento ni declaración directa, ni mandamiento directo, ni inferencia lógica necesaria, ni implicación donde Dios mande usar instrumentos para la iglesia. Y hay que aclarar que en toda la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro, Malaquías, todo eso compete a la antigua ley, a la ley de Moisés, y nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. En todo el Antiguo Testamento no existe la iglesia. La iglesia Jesús promete edificarla en el Nuevo Testamento. En Mateo 16:18 Jesús dice, edificaré mi iglesia. O sea, no existía. Entonces, las leyes y mandamientos para la iglesia los hallamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Ir al Antiguo Testamento para buscar mandamientos para la iglesia es el típico error de todo el mundo protestante, porque en el Nuevo Testamento no tienen autoridad y van al Antiguo Testamento. Es hacer una ensalada espiritual donde tomamos lo que nos conviene de la ley de Moisés y lo que no nos conviene no lo tomamos. Por ejemplo, para buscar evidencia bíblica, para usar instrumentos en la iglesia, el mundo evangélico va a los salmos y todos los libros del Antiguo. Ahora, pero si usted les pregunta, ¿por qué no guardan el día de reposo? Le van a decir que eso era parte de la ley y que ya fue quitado. Pero los salmos también son parte de la ley. Dice en Juan capítulo 10, pasaje 30. Vamos a leer este pasaje en Juan capítulo 10,
pasaje 34. Juan 10:34 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí nuestro Señor Jesucristo cita la ley y lo que cita realmente es el Salmo 82. Entonces, de acuerdo a Cristo, los salmos pertenecen a la ley de Moisés, la ley que fue quitada en la cruz, porque dice en Colosenses 2:14 que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, la ley de Moisés fue quitada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. También dice en segunda carta de Corintios, capítulo 3, dice en segunda de Corintios, capítulo 3, en el pasaje 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pasaje 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Jesús dijo en Mateo 26:28, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados. Y él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, las leyes para la iglesia las hallamos en el Nuevo Testamento, todo en asunto de fe lo hallamos en el Nuevo Testamento para la iglesia. ¿Qué hacer para adorar a Dios? Lo hallamos en el Nuevo Testamento para la iglesia. Dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ellas le juzgarán en el día final. En el día final seremos juzgados por la palabra, por las enseñanzas, por los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo hallamos en el Nuevo Testamento, que son leyes para la iglesia. Otro punto que debemos notar es que, por ejemplo, la ley de Moisés, toda fue quitada, no una parte, y eso lo enseña la Escritura. Dice en Gálatas 5:4, los que justificados por la ley de la gracia habéis caído. Entonces, si queremos justificarnos por puntos de la ley de Moisés, caemos de la gracia, porque hoy en día estamos bajo la gracia, que significa bajo el nuevo pacto. No estamos bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, repito, fue quitado por Cristo en la cruz para darle lugar al nuevo pacto, un pacto que es mundial, porque la ley del Antiguo Testamento fue dada para la nación de Israel. Dice en el Salmo 147, pasaje 19, que no hay otra nación que tenga estatutos y leyes y ordenanzas como lo sois vosotros. Entonces era una ley nacional. También dice en el libro del Levítico, este pasaje lo voy a buscar. Dice en Levíticos, pasaje 27, Levítico capítulo 27, pasaje 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para todo el mundo, para la iglesia. No, no dice así, dice para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces la ley de Moisés es para la nación de Israel, no era una ley mundial. Por otro lado, vemos la ley de Cristo, que es una ley mundial. Dice Jesús en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces ya la ley de Cristo es una ley mundial. Entonces Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley del Antiguo Testamento. Y con su muerte se da lugar al Nuevo Testamento. Dice en Hebreos capítulo 9, vamos a leer este pasaje en Hebreos 9. Dice en Hebreos capítulo 9, pasaje 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, pasaje 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces aquí se nos enseña que Cristo con su muerte quitó el Antiguo Testamento y pone el Nuevo Testamento. Entonces, dice que es con la muerte. Es como, por ejemplo, si usted tiene un terreno y hace un testamento y le deja todo a su hijo, pero después usted piensa y dice, no se lo voy a dejar todo, voy a hacer un nuevo testamento.
y va a dejarle la mitad a él y la mitad a otra persona. Y cuando usted muere, ¿cuál testamento tiene validez? ¿El primero, el antiguo o el nuevo? Lógicamente tendrá validez el nuevo, pero este testamento no es válido mientras la persona vive. Tiene que morir para que el testamento entre en vigencia. Lo mismo está enseñando acá. Cristo enseñó sus mandamientos mientras vivía y es cuando muere él que esta nueva ley toma lugar. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos leyes diferentes. La ley del Antiguo Testamento no era para la iglesia no existe en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sí es para la iglesia, son leyes para la iglesia, es una ley mundial. Entonces, esto lo podemos ver claramente. Entonces, he probado que Dios manda a cantar, cuando Dios especifica algo, automáticamente prohíbe lo demás. Dios especifica que quiere que le cantemos. Entonces, tenemos evidencia. Si ustedes me preguntan, ¿por qué la iglesia de Cristo no usa instrumentos? Yo les contesto, porque Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Santiago 5:13, Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos a Dios fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces Dios nos manda a cantar y los instrumentos no tienen espíritu, los instrumentos no tienen labios y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Entonces, y solo cantando nos sometemos a este mandamiento porque los cánticos son espirituales, cantamos con el espíritu y con el entendimiento. También Dios quiere que nos exhortemos cantando y solo cantando con palabras habladas, esto lo podemos llevar a cabo. Entonces, esto es fácil de entender. Dios no autoriza que se usen instrumentos en culto de la iglesia. Tiempo, tiempo. Muy bien. Hemos terminado la exposición. Los 15 y 15. Ahora vamos a la refutación. Le cedo la palabra a nuestro amigo René Claros Crespo. Tiene 10 minutos para poder refutar. 10 minutos. Le Muy cedo la bien, palabra. muy bien. Me pareció interesante una frase que dijo, cuando Dios especifica, Dios prohíbe. La Biblia dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. ¿A dónde está esa, este argumento de él? ¿A dónde está en la Biblia? ¿En qué versículos? Y después tiene la oportunidad que nos enseñe a dónde dice eso. ¿En qué versículo dice cuando Dios especifica, Dios prohíbe? Quiero ver el versículo y el capítulo porque él me dio unas especificaciones que Dios hizo en el Antiguo Testamento y que Dios especificaba eso y que por esa razón no se podía hacer de otra manera. Pues los ejemplos que él citó pues están bien, pero se le olvida también que en el Antiguo Testamento la Biblia especifica cantar a Dios con instrumentos musicales. Entonces aplicaría ahí, si Dios especifica que cantemos, que le elevemos con instrumentos musicales, quiere decir que no podemos adorarle sin instrumentos musicales. No, también también podían hacerlo sin instrumentos musicales, para que vean nada más la contradicción. Él dice, pues Dios especifica y cita unos versículos, especifica que no esto, o sea, si Dios especifica, quiere decir que Dios prohíbe. Pero ahí la Biblia especifica que cantemos con instrumentos musicales. Entonces quiere decir que no podemos cantar sin instrumentos musicales, no podemos adorar a Dios con instrumentos musicales. Pues claro que no, podemos hacerlo sin instrumentos musicales. Esto solo prueba que lo que él hace es incorrecto, pues el argumento que él usa es incorrecto. Ahora dice que Dios solamente solamente quiere que le cantemos. Vamos a ver, dice Santiago 5:13, se leyó, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Vaya. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Excelente. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea que si está alegre, no puede leer la Biblia, porque aquí dice cante alabanzas. Solo porque aquí dice que aquí en el texto no aparece leer la Biblia, no lo podemos hacer, porque Dios está especificando que aquí está especificando, si alguno está alegre, que cantemos alabanza. Dios, según lo que Él enseña, si uno está alegre, tiene que cantar alabanza.
Amén. O sea, no podemos, como dice él que Dios lo está especificando, quiere decir que no podemos hacer otra cosa cuando estemos alegres. No podemos leer la Biblia, no podemos ir a la iglesia, porque como cuando Dios especifica, dice que Dios prohíbe. Esa manera es incorrecta de interpretar la Biblia. Entonces dice él que si, por qué no guardamos el día de reposo, dice, porque el día de reposo, que Salmos es parte de la ley. Eso enseña, pues. Y pues citó Juan 10:34, ¿va? Él hace referencia, dice que hace referencia a la ley. Todos saben y que la ley pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Como siempre, entonces se requiere para interpretar este texto, se requiere de una lectura adecuada en el contexto en el que se encuentra para entender el versículo. Jesús no está de ninguna manera haciendo referencia a la ley que Dios proveyó al pueblo de Israel, sino a la manera en que los líderes religiosos la veían, la aplicaban y hacían uso de ella. Por esa razón, introduce el argumento Jesús con el pronombre su, le dice su ley, no está escrito en su ley, es decir, no dice la ley, sino que dice su ley. Entonces Jesús estaba refiriendo a cómo ellos miraban los salmos, lo miraban como la ley. Y se lo voy a comprobar cuando Jesús separa la ley de los salmos. Esto pasa por no leer correctamente la Biblia y por no tener un estudio adecuado de las Escrituras. En Lucas 24:44 Jesús está hablando y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Separa las tres cosas. Cristo está diciendo, la ley de Moisés, son los primeros 5 libros de la Biblia, en los profetas y en los salmos. Jesús está separando los salmos de la ley. Si Jesús, el pensamiento de él tiene en contradicción a Jesús, porque si Jesús en realidad hubiera querido decir que los salmos son parte de la ley, porque aquí lo está separando que no son la ley. Porque Jesús simplemente les estaba diciendo a ellos cómo ellos miraban los salmos como la ley. Por eso les dice su ley. Pero aquí claramente Cristo está separando los salmos de la ley. Ahora bien, si Él dice que los salmos no se pueden utilizar porque son parte de la ley, bueno, yo creo que no creo yo que no utilice los salmos Él para predicar y toda la denominación a la que Él pertenece. No tienen que usar entonces los salmos. No tienen que usar los salmos para predicar porque no se puede sacar nada de ahí de los salmos. Solo fíjense bien nada más las contradicciones. Dice que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué hace qué puede hacer en los instrumentos que no le adoremos a Dios en espíritu y en verdad? ¿Acaso son los instrumentos que adoran a Dios? No, los instrumentos de ninguna manera adoran a Dios. Uno es el que adora a Dios en espíritu y en verdad. Uno le canta a Dios con los instrumentos, pero quien adora es uno, quien adora a Dios en espíritu y en verdad, no los instrumentos. Él se la pasó citando un montón de versículos y un montón de versículos que no tienen nada que ver con la música. Y el tema aquí es, ¿podemos usar instrumentos musicales en la iglesia? Yo claramente dije que la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco lo demanda. Yo fui bien honesto, fui bien sincero, pero hasta ahorita no me ha dado ningún versículo donde quedaron prohibidos los instrumentos musicales, donde Dios diga que le desagradan los instrumentos musicales, donde Dios diga que no podemos usar instrumentos musicales. Todavía no, pues no ha dado un versículo. Y si Dios le desagrada la música, ¿ha dicho en algún lugar Dios que le desagrada la música? ¿Ha dicho que no le canten con instrumentos musicales en algún lugar? Si es incorrecto usar instrumentos musicales, ¿por qué Dios recibe adoración en el cielo con instrumentos musicales y le cantan y tocan arpas y con instrumentos musicales? ¿Acaso lo que es incorrecto en el cielo, no, en la tierra, no, pues no es incorrecto en el cielo también? Si una cosa no es correcta, no es correcta en ningún lugar, porque Dios es un Dios santo y la Biblia dice que Dios es el mismo. O sea, Dios
Dice él que Dios prohíbe los instrumentos musicales aquí en la iglesia, pero en el cielo permite que le canten con instrumentos musicales. Entonces Dios cambia, Dios aquí acepta adoración, aquí no acepta adoración con instrumentos, pero en el cielo sí. Bueno, yo quería ver que me probara dónde los apóstoles prohibieron los instrumentos musicales, dónde, dónde Dios, dónde Dios dijo en algún lugar que les agradan los instrumentos musicales, que no quieren instrumentos musicales. Y yo quiero que me explique también que si la Biblia no prohíbe la adoración con instrumentos musicales, ¿por qué? Porque él dice que no. Porque él dice que no se pueden utilizar instrumentos musicales. Quiero el capítulo y el versículo donde quedaron anulados los instrumentos musicales. Habló mucho, dio muchos versículos, pero nada, no me tomé el tiempo de refutar esos versículos porque no tienen nada que ver con la música. Absolutamente nada, que aquí el tema es, podemos usar instrumentos musicales en la iglesia. Y también quiero el texto el que diga cuando Dios especifica, Dios prohíbe, porque vemos en Salmo que la Biblia aquí especifica que debemos de cantar con instrumentos. Entonces, ¿quiere decir eso que no podemos cantar sin instrumentos musicales? Claro que podemos, pero como él dice de que lo que Dios especifica, Dios prohíbe, yo quiero ver ese versículo. Entonces, esta es mi refutación, pues no había mucho que refutar porque él se fue por otras partes de la Biblia y nada de los instrumentos, fue poco. Hasta dijo de que los salmos son parte de la ley, cuando Jesús mismo dice, separa la ley de los profetas y los salmos los separa de la ley y los profetas. Ahí está claramente el versículo. Amén. Ujú. Muy bien. Tiene 10 minutos nuestro hermano Miguel, para poder refutar lo que el amigo ah, ha refutado. Tiene 10 minutos. Puede empezar ya. Bueno, ahora me toca a mí refutar. Y cuando empezamos este debate, y ustedes lo van a ver porque está grabado, no habían pasado ni 30 segundos. La premisa aquí es, autoriza, podemos usar instrumentos musicales en la iglesia y René tiene que probar que sí. Y yo llevo la negativa. Y no habían pasado ni 15 segundos cuando dijo, no tenemos ni un ejemplo claro que se usen. Y luego siguió diciendo eh, que no había un ejemplo, que no había un mandamiento. Entonces, el debate está cedido, entregó el debate, porque si no tenemos un mandamiento, si René confesó ya que en el Nuevo Testamento no hay autoridad, no hay un mandamiento, que la iglesia no los usó, porque los usan. Entonces, nosotros nos bajamos, ya dije, Dios declara lo que debemos hacer en asuntos de fe por 4 vías: mandamiento directo, declaración directa, ejemplo apostólico o implicación divina. Y no hallamos en cuanto a los instrumentos nada de esto. Entonces, ahí el debate está cedido. Es más, podemos, cada vez que de aquí en adelante René quiera probar que sí se pueden usar instrumentos en el culto de la iglesia, tenemos a René contra René, porque al principio René dice, no lo manda Dios, no hay ejemplo, y luego vemos a René queriendo probar cuando ya confesó que no lo hay. Ahora bien, yo cité textos que hablan de los instrumentos, no, porque la Biblia no lo manda, pero en cuanto a la música, que es el tema que nos ocupa, yo cité bastantes textos. Y cité Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Hebreos 13:15, Santiago 5:13. Son textos que nos están hablando de qué tipo de música Dios autoriza en la iglesia. Y la música es música instrumental y se divide en viento, latón, cuerda, percusión. Y el otro tipo de música que existe es la música vocal. Y Dios especifica que para su adoración quiere música vocal. Ahora, René dice, la ausencia de mandamiento no es prohibición. Eh, bueno, ese es su pensamiento. Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, en asuntos de cómo vamos a adorar, la única guía es
la palabra de nuestro Dios. Luego, René quiere argumentar en una forma muy lógica porque dice, la Biblia no autoriza las canastas para recoger la ofrenda y se usan. Y luego dijo que las ventanas tampoco están autorizadas o algo así. Pero me voy a ocupar de las canastas, que al final es lo mismo con el de las ventanas. Eh, René tiene que estudiar lo que se llama mandamiento genérico y mandamiento específico. Por ejemplo, un mandamiento genérico es cuando Jesús dice, id y predicad el evangelio. Ese es un mandamiento genérico porque Jesús nos manda a predicar, no nos dice que vayamos caminando, que vayamos corriendo, que vayamos a pie, que vayamos en caballo, que vayamos en carro, que vayamos en avión. Usted puede ir en carro, caminando, corriendo, en avión, y usted está cumpliendo el mandamiento. Eso no quebranta el mandamiento, eso es un mandamiento genérico. Ahora, está el mandamiento específico, que es cuando Dios sí especifica. Y en cuanto a la música, Dios sí especifica qué tipo de música quiere y quiere que le cantemos. Eso hace referencia a una música vocal. Si Dios quisiera música instrumental, lo hubiera dicho. René dice, a Dios no le desagrada. ¿Cómo sabe René que no le desagrada? Entonces, esa se llama falacia del silencio. Cuando Dios especifica algo, prohíbe. Y tomé algunos ejemplos del Antiguo Testamento, pues él empezó citando el Antiguo Testamento para que veamos. Le cité lo de la ley de guardar el sábado, el día de reposo, ¿por qué ellos no la guardan si también está en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿por qué agarramos lo que nos gusta y lo que no nos gusta no? Y lo otro es, él dice que yo tengo mala formación, que los salmos no pertenecen a la ley de Moisés. Y luego cita Lucas, donde se habla de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos. ¿Cuántas leyes tenían los judíos? Entonces, eso se llama falacia nominativa. La Biblia hace referencia a la ley de Moisés, o sea, eso completa o digamos, contempla todo el antiguo pacto. Entonces, los salmos pertenecen al antiguo pacto y el antiguo pacto fue quitado por Cristo en la cruz. Eh, y qué bueno que René no quiso replicar eso porque no se puede replicar, es una verdad bíblica. Toda la ley del antiguo pacto fue quitada por Cristo en la cruz. Ya vimos unos ejemplos y hay mucha más evidencia. De hecho, en Hechos 15, ese fue el problema que algunos fariseos querían meter puntos de la ley de Moisés a la iglesia y hubo una gran discusión. Y en Hechos 11, en Hechos 15:11, el apóstol dice que ya no nos salvamos por esos puntos de la ley de Moisés, sino que ahora nos salvamos por la gracia de Dios y hace referencia al Evangelio. Entonces, el día de hoy, hasta la fecha, sigue habiendo el mismo problema religioso. Quieren meterle a la iglesia leyes que no son para la iglesia. Las leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, son para el pueblo de Israel. Y las enseñanzas del Nuevo Testamento son para la iglesia. Cristo prometió edificar su iglesia y es con su muerte que este nuevo pacto viene a entrar en vigencia. Ahora, dice René que como los salmos son descritos como la ley, no pertenecen a la ley de Moisés. Ahora, dice en Gálatas capítulo 4, el pasaje 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y lo que aquí va a empezar a citar el apóstol Pablo es el Génesis. Hablarnos de Abraham, de su mujer Sara, y luego la esclava y los hijos que tuvo. Y nos está hablando de Génesis. Y René confesó que la ley de Moisés era de Génesis, eran los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, ¿quién realmente es el que no conoce? Eh, René dice que porque los salmos son llamados la ley, no son de la ley de Moisés. Y aquí Génesis es llamado la ley. Entonces René tiene que admitir que Génesis no pertenece a la ley de Moisés, pero ya dijo que sí pertenecen a la ley de Moisés. Entonces, ¿cuándo mintió René? ¿Cuando dijo que sí pertenecen a la ley o se mantiene y ahora es refutado con Gálatas? Si dice que no, Gálatas 4:21. Entonces, si dice que no, entonces tenemos a René contra René.
Bueno, en Apocalipsis se nos habla de que en el cielo Juan tiene esta visión donde él ve ángeles con arpa. Y qué curioso porque en el texto que cita dice que estaban ángeles con arpas y que llevaban unas copas llenas de incienso. Entonces, y luego ahí aclara el texto que las copas llenas de incienso son las oraciones. Entonces, es un pasaje simbólico, no es literal. En Apocalipsis, el arpa simboliza la adoración y las copas simbolizan la oración. Eh, si René quiere tomar literal ese pasaje, tiene que también tomar literal la bestia, tiene que tomar literal los 144.000 y darle crédito a los que enseñan que solo 144.000 van a ir al cielo, lo cual René no está de acuerdo. También, si en el cielo vamos a usar instrumentos o no, eso a nosotros no nos ocupa. Lo que nos ocupa es que en la tierra, en la iglesia, aquí abajo, se permite el uso de instrumentos en el culto de la iglesia. En el cielo dice que no vamos a trabajar, no hay fatiga, pero aquí en la tierra sí debemos trabajar. Pablo dice que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, repito, citar el Apocalipsis es ir, digamos, en contra porque lo que se va a hacer en el cielo o no, eso pertenece al cielo. Lo que se va a hacer en la tierra, eso sí ya está regulado. Y cantar es lo que Dios autoriza a su iglesia, música instrumental. Eso sería mi primera refutación. Amén, amén. Muy bien, hemos terminado la refutación. Ahora vamos contra refutación, que son 5 minutos. Tiene 5 minutos nuestro amigo René para poder contrarrefutar. Tiene 5 minutos. Le cedo la palabra. Muy bien, el tema es, podemos usar instrumentos musicales, no si Dios Amén. autoriza instrumentos musicales en la iglesia, son dos cosas diferentes. Yo dije claramente que no aparece ni un ejemplo en la Biblia que utilicen, que puede haber que utilicen instrumentos musicales. No, pero eso no quiere decir que en realidad no los usaban, porque hay tantas cosas en la Biblia que en realidad, tantas cosas que pasaron que en realidad no quedaron escritas, pero no hay un ejemplo que especifique que usaban instrumentos musicales. Tampoco hay un ejemplo donde los prohíben. Entonces yo pienso que en este debate es bien importante ser uno sincero y honesto. No existe prohibición y no existe mandato de usarlo. Así, él está probando de que están prohibidos los instrumentos musicales, pero yo no he visto un versículo que prohíba los instrumentos musicales. Yo hasta ahorita no he visto, y la audiencia creo que no ha escuchado ni un versículo. Entonces, vamos a ver. También vamos a ver qué más dijo él. Ah, que por qué uso los instrumentos musicales si la Biblia no lo autoriza. ¿Por qué lo uso si la Biblia no autoriza? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Que me diga él en qué los instrumentos musicales contradice a esto, a que sea honesto, es deshonesto, es injusto. ¿De dónde dice la Biblia que es injusto? Todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Por eso yo uso los instrumentos musicales. Porque la Biblia no prohíbe y dice que pensemos en todo lo bueno. Ahora, pero él no ha probado que le ofende la música a Dios, que a Dios le desagrada. Entonces, si la música no es mala, no hay un versículo con el que él haya probado que la música es mala, entonces no ha probado nada. Dice que Dios especifica el tipo de música que le gusta. Bueno, en Apocalipsis Dios recibe adoración con música. Él dice que es simbólico. La Biblia dice, y me dice que debo que tomar entonces literales otras cosas yo entiendo que otras cosas sean simbólicas, pero ¿qué es, a dónde dice él comparó las arpas
otra cosa, pero no dio el versículo, que debiera dado el versículo, qué significan las arpas, porque él dijo que las arpas significaban no sé qué cosa, pero yo no vi el versículo que dijera que menciona que son arpas literales, porque si no son arpas, entonces tampoco estaban cantando. El contexto da claramente que eran instrumentos musicales porque cantaban. El contexto da lugar a que eran instrumentos porque estaban cantándole a Dios. Y vemos que Dios en el Antiguo Testamento ofende a Dios, por cuanto no está en contradicción de Filipenses cuando dicen todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en esto pensar. Yo he sido honesto, pero él no ha probado, no hay un versículo, uno solo, donde están prohibidos los instrumentos musicales. Cita versículos Tiempo, que tiempo, aquí, pero tiempo, quiero ver tiempo, el versículo. tiempo. Le cedo la palabra al hermano Miguel. Tiene 5 minutos para poder contrarrefutar. 5 minutos. Le cedo la palabra. Bueno, como dije al principio, ¿verdad? El debate lo cedió él. Él dice, podemos usar. Entonces, ¿cuál es el problema en decir si Dios autoriza? Si Dios autoriza, lo hacemos. Si no lo autoriza, no lo hacemos. Entonces, igual, si la premisa fuera autoriza, tampoco los autoriza. Entonces, no hay autorización para usar instrumentos. Él dijo, no hay ejemplos, no hay mandamientos, tampoco hay autorización. Al final es lo mismo. Vaya, lo otro es, dice en segunda de Timoteo 3:17, en segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las Sagradas Escrituras nos capacitan para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Nos capacita el Nuevo Testamento para usar instrumentos musicales? Obviamente la respuesta es que no. Entonces, ¿nos capacita el Nuevo Testamento para cantar a Dios? La respuesta es que sí, porque hay pasajes que nos enseñan que Dios quiere que le cantemos. Ahora, dice en Santiago 5:13, está alguno afligido, haga oración, está alguno alegre, cante. Ahora, Dios regula si nosotros estamos contentos en cuanto a música, ¿qué debemos hacer? Entonces, ahí es la regulación a la cual yo me refería. Entonces, si usted está alegre y está gozoso, puede estudiar las escrituras, pero en asunto de música, no porque usted esté alegre va a agarrar instrumentos, porque ahí ya Dios lo está regulando en asunto. Sí, disculpas ahí del caso, se nos cortó la transmisión, pero bueno, entonces nos capacita el Nuevo Testamento para la obra buena de usar instrumentos. No, pero sí nos capacita para cantar. Entonces ahí vemos claramente que Dios nos está capacitando. Entonces, solo ahí quería terminar esa idea para no tomar ventaja. Ahora venimos a las preguntas. Amén, amén. Ahora van las preguntas. Usted, ¿cómo usted empieza? Son 3 preguntas. No sé quién de los dos debatientes Él empieza. empezará primero. René, Sí, tiene 1 minuto para poder formular la pregunta. Le cedo la palabra. Tiene muy un bien. minuto. Muéstreme un capítulo y versículo en donde en donde los apóstoles prohibieron los instrumentos musicales. Quiero que me muestre directamente que los apóstoles prohibieron los instrumentos musicales. Es la pregunta. Ujú. Bueno, Amén, acabame el amén. tiempo. Tiene 3 minutos para poder responder. Deseo la palabra. 3 minutos. Bueno, esta pregunta parte de una presuposición. Recuerdo que la voluntad de Dios está revelada de 4 formas: mandamiento directo, declaración directa, ejemplo apostólico privado o implicación. Entonces, no hay un mandamiento directo que diga prohibido los instrumentos, pero sí por implicación, sí sabemos que están prohibidos, porque cuando Dios especifica que le cantemos, Colosenses 3:16, Efesios 5:19, Santiago 5:13, Hebreos 13:15, cuando Dios especifica qué tipo de música quiere en la iglesia, ahí automáticamente quedan prohibidos los instrumentos.
Por ejemplo, cuando Dios dice, Jesús dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahí está especificando quiénes se van a bautizar. Si yo le digo a René, muéstrame un texto donde Dios prohíba el bautismo de bebé. Entonces, si René dice, siguiendo su misma línea argumentativa, tendría que confesar que el bautismo de bebé, como no está prohibido en una forma clara, no hay un texto que diga prohibido bautizar niños, entonces René tendría que confesar que el bautismo de bebé es autorizado en la Biblia, pero René no va a confesar eso. Esa sería mi respuesta. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra al, Contrarrefutarme. Ujú. Ujú. le cedo la palabra a René para poder contrarrefutar la, la respuesta. Tiene, 3 minutos. tiene 3 minutos para poder contrarrefutar. 3 minutos. Muy Puede bien, empezar bueno. ya. Bueno, él claramente dijo, él dice que yo cedí el debate, pero aquí creo que quien lo cedió fue él. Él dijo claramente, no hay versículos que digan que quedaron prohibidos o anulados los instrumentos musicales. No hay. Ese es el punto. Eso es lo que yo eh, quiero que vean, que no hay una prohibición. Y él menciona que el bautismo de los bebés, bueno, la Biblia dice que uno para ser bautizado primero debe de creer en el Evangelio y arrepentirse, cosa que no puede hacer un niño. Es totalmente diferente de la comparación, no tiene nada que ver la comparación con, con la música. Entonces él dijo que no hay versículo que diga que quedaron anulados los instrumentos musicales. No hay una prohibición y y por lo tanto estamos libres de hacerlo por cuanto no es pecado. Filipenses 4:8 dice que todo lo de buen nombre, todo lo honesto, todo esto, pues en eso debemos de pensar. Entonces, por eso el tema es, ¿podemos usar instrumentos musicales? Pues sí podemos, por cuanto no es pecado y no ofende a Dios el usar instrumentos musicales. En la Biblia no hay no dice la Biblia, él no pudo dar un versículo donde quedaron prohibidos los instrumentos musicales por los apóstoles. No hay ni un versículo. Entonces, y tampoco hay una donde diga que debemos de usarlo. Entonces, las dos posturas están igual, por lo tanto, estamos en la libertad de hacerlo, por cuanto no es pecado. Y pues me gusta a mí que haya sido honesto en esta respuesta y decir claramente que no quedaron anuladas. Ya las otras cuestiones, comparaciones que hizo, pues pienso que pues no tiene nada que ver con la música, pero me gustó la honestidad con la que dijo que no hay versículos que digan que quedaron anulados. Entonces no hay una anulación, pues entonces podemos, y ni una prohibición tampoco, ninguna de las dos posiciones. Por lo tanto, podemos hacerlo por cuanto no es pecado. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra al hermano Miguel para que pueda hacer la pregunta. Le cedo la palabra. Tiene un minuto para poder preguntar. Bueno, mi pregunta es sencilla. René, ¿ves en las páginas del Nuevo Testamento a la iglesia usando instrumentos de música para adorar a Dios? ¿O lees de la iglesia en el Nuevo Testamento que es solo autorizada a cantar? Entonces esa es mi pregunta. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra a nuestro amigo. Tiene 3 minutos para poder responder. 3 minutos. Le cedo la palabra. Muy bien, en todos los ejemplos en que los creyentes se reunían para adorar a Dios en en el Nuevo Testamento, no tenemos ningún ejemplo claro de que usen instrumentos musicales. No hay ningún ejemplo claro de utilizar instrumentos musicales, solo Pablo decía que eran con música, pero no lo especificó, pero tampoco especificó que debíamos de cantar con instrumentos musicales, así que no, no hay, no hay un ejemplo claro en la Biblia de que se utilicen instrumentos musicales. Y él dice que si solo estamos, que si dice la Biblia que solo estamos autorizados a cantar, pues no, la Biblia dice que cantemos, no dice que solo cantemos. Él dijo claramente, solo autoriza a cantar, solo autoriza a cantar. No, la Biblia dice que cantemos, no dice solo cantemos.
Eso él, pues él se lo agregó. Esa es mi respuesta. Amén, amén. Ahora la contrarrefutación, me da 3 minutos. Deseo la palabra al segundo debatiente. Tiene 3 minutos para poder argumentar la contrarrefutación. Deseo la palabra. Tiene 3 minutos. Vaya, entonces vemos claramente la respuesta. La respuesta es sencilla. Si ve a la iglesia usando instrumentos o solamente cantando. Es que aquí no hay para dónde. Es que la música se divide en dos ramas y lo escribí en el pizarrón. La música genéricamente está dividida en dos ramas: música instrumental, música vocal. Entonces, si la iglesia no usó instrumentos, entonces solamente está cantando. O sea, no hay otra manera, no hay otra forma, porque solo existen dos tipos de música: música vocal y música instrumental. Y la iglesia no usó instrumentos de música para adorar a Dios. Eso lo podemos ver, está documentado en todo el Nuevo Testamento, incluso en los documentos de las obras literarias de los hombres del primer siglo. Vemos a Ignacio de Antioquía en el año 150 escribiendo que ya no adoramos a Dios con instrumentos y salterios de los de antes, sino solo con cánticos y con la palabra. Entonces, hay testimonio, hay evidencia bíblica, histórica también, de que no se usaron instrumentos para adorar a Dios. De hecho, cantar a capela viene del latín en capilla, porque era la música que se usaba en la antigüedad, música eh, sin instrumentos, música vocal. Entonces, no hay autoridad, no se permiten y no se pueden usar porque Dios no lo mandó. Y Dios sí especificó qué música quería. Quería música vocal. Por eso Él dice: canten, ofrezcan a Dios sacrificio de labios, fruto de labios que confiesen su nombre. Y solamente los instrumentos pueden, solamente, perdón, cantando podemos hacer y cumplir a cabalidad. Dice Él que los salmos, la palabra salmo significa cántico. Entonces, esa es una falacia non sequitur: de una cosa no se desprende la otra. Entonces, no hay autoridad, no se pueden usar porque Dios, o acaso se le olvidó a Dios escribir esa parte. Entonces, si Dios, o sea, tenemos un Dios muy específico, muy cuidadoso, muy detallista, es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Y tú me planteas un Dios de confusión. Dice, no hay un ejemplo claro, pues ni claro, ni oscuro, ni de ningún tipo. El mandamiento específico es cantar. Y ahí Dios automáticamente prohíbe la música instrumental. Y eso se puede probar con los textos que citamos de cantar. Es mi respuesta. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra a nuestro amigo René. Tiene 3 minutos para poder contrarrefutar. No, la pregunta. Pregunta. La pregunta. Sí. Tiene 1 minuto para poder formular la pregunta. 1 minuto. Deseo la palabra. Muy bien. Si es pecado o incorrecto adorar a Dios con instrumentos musicales, porque Dios recibe adoración con música en el cielo. Apocalipsis 5, 8 al 9, Apocalipsis 15 del 1 al 3. Amén, amén. Ahora tiene 3 minutos, segundo debatiente, para poder responder. Deseo la palabra. Hermano Miguel. 3 minutos. Bueno, pues mi respuesta es corta y contundente. Dice en Apocalipsis 5, 8: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, las copas ahí son las oraciones, y el arpa siempre ha simbolizado la adoración. Ahora bien, que no lo diga aquí el texto, bueno, entonces las copas no son literales. Ahora, supongamos, sin conceder, que esta es la autoridad para René. En la versión Reina Valera, y si quiere René, anótelo, en la versión Reina Valera actualizada dice, en vez de decir cuatro seres vivientes, dice cuatro animales. René, ¿hay animales en el cielo? ¿Tienes animales tú en la iglesia, en el culto de la iglesia? Porque si esta es tu autoridad aquí, tienes que imitarlo. Entonces, sí, sí, porque hay arpas en este texto
tú usas instrumentos en la iglesia o en el local de la iglesia o en el culto, tienes animales tú, porque en la versión Reina Valera actualizada traduce 4 animales. Entonces, no sé qué contestará René. Sería mi respuesta. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra a René para que él pueda expresarse. Muy bien, él dice que las arpas simbolizan la adoración. Entonces, ¿qué simboliza? Que cantaban un cántico nuevo, tampoco estaban cantando, porque si no tenían arpas, si no eran arpas ahí literales las que tenían arpas, pues ¿qué simboliza también que estaban cantando? Porque si no solo vamos a decir que es simbólico lo que nos conviene. Ahora dice él que la Reina Valera Actualizada. actualizada traduce animales, pues hay que tener un gran cuidado en andar saltando de versiones en versiones porque, por ejemplo, la Reina Valera 1960 dice, 1 Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero si lo busca ahí en la Reina Valera actualizada, pues no está. Quiere decir que no, entonces no cree en ese versículo porque no está. Y así hay otras versiones, nueva versión internacional, la versión latinoamericana, que quitan. Esto no es que traducen, no es que traducen diferente, es que lo cambian totalmente. Eso pasa con las versiones. Yo pues me voy por la versión más confiable, la versión que más testimonios de vida cambiada ha tenido es la Reina Valera en 1960. Entonces, hay que tener cuidado con las traducciones porque eh, hay muchas versiones, muchas otras versiones que sustraen, que quitan totalmente versículos de la Biblia, como la Reina Valera actualizada que quita 1 Juan 5:7. Y habría que revisar más detalladamente a ver si no quita otros versículos. Amén. Ahora le cedo la palabra al hermano Miguel Ángel. Me toca preguntar. ¿O qué? Pregunta, la segunda pregunta tiene que ser Ajá. usted. Segunda Sí, porque ya, pregunta. ya contrarrefutó. La Ajá. pregunta. Le cedo la palabra. Tiene un minuto. Bueno, voy a formular mi segunda pregunta y esta es sencilla. Eh, René nos puso como ejemplo a David, el Antiguo Testamento, los hombres que usaron instrumentos y todo eso, pero nuestro ejemplo a seguir hoy en día es Cristo. Entonces, dice en Mateo 26:30, después que hubieron cantado, salieron al monte de los olivos. Entonces, en la adoración y en el tema musical que nos ocupa en este debate, se ve que Y no se ve, los apóstoles ni Cristo no se ve usando instrumentos musicales, pero por eso no podemos decir también que no los usaban o la iglesia que no los usaba, porque hay muchas cosas que pasaron que no quedaron escritas en la Biblia. Dios no creyó relevantes para escribirlo en la Biblia. Dios consideró simplemente que lo que está en la Biblia es lo que nosotros necesitábamos. No podemos asegurar que algo no pasó en la Biblia solo porque no está. Dice, no podemos decir, como no aparece esto, pues no está. Por ejemplo, el bautismo. En el bautismo, en ninguna parte de la Biblia se registran las palabras exactas que se invocaron en el momento del bautismo. No, dice que Dios dio la orden que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos dice que bautizaban en el nombre de Jesús. Pero eso es lo que se mandó a hacer, pero lo que se dijo no aparece. No aparecen las palabras literales que se invocaron sobre las personas. Pedro mandó, Cristo mandó, pero no vemos ningún ejemplo que diga, yo te bautizo en el nombre de Jesús, las palabras literales, y yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay un registro de las palabras exactas que utilizaron en la Biblia. Entonces, decir que porque no aparecen palabras, las palabras que se invocaron, decir que no vamos a utilizar, o como no aparece que invocaron las palabras en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo vamos a hacer. O decir, como no aparecen que bautizaron en el nombre de las palabras, que no aparece que invocaron las palabras en el nombre de Jesús, entonces pues no lo hagamos. Pues no aparece un registro de las palabras que se utilizaron. Sin embargo, pues lo hacemos.
lo mismo pasa, que no aparece, no se ve un ejemplo claro. Así como en el bautismo, que no se ve un ejemplo claro de las palabras que invocaron, tampoco se ve un ejemplo claro de usando instrumentos musicales en la iglesia. Pero no, eso no descarta que no lo utilizaron, porque hay muchas cosas que en la Biblia pasaron, que pasaron en la Biblia, pero no están escritas y solo por eso no vamos a decir que no pasaron. Es mi respuesta. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra al segundo debatiente. Tiene cin- 3 minutos. Sí. 3 minutos para poder contrarrefutar. Le cedo la palabra. Tiene 3 minutos. Puede empezar de ya. Bueno, la pregunta es sencilla. Si Jesús usó o si Jesús mandó. Y vemos que en Mateo 26 Jesús cantaba solamente sin instrumentos. El texto es claro cuando dice que cantaban. No dice cantaban y tocaban. Así es que menos mal que él no lo negó. Y qué bien. Ahora, esto es básico porque nuestra guía a imitar es Cristo. Pablo dice, imitadme a mí así como yo eso imito a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que imitar en cuanto a adoración, como los apóstoles adoraron. Esa es nuestra guía. David y Saúl y todos los del Antiguo Testamento, eso no es para la iglesia. Dice en 1 Corintios 10 que el Antiguo Testamento está escrito para que en él nos fijemos, está como un ejemplo, dice, para que en él aprendamos a no tomar esos malos ejemplos de desobediencia. Dice en Romanos que a través del Antiguo Testamento podemos leer las historias y ahí ver consolación y esperanza. Entonces, pero no en cuanto a asuntos de adoración, ahí no hay autoridad para la iglesia. La única autoridad es el Nuevo Testamento. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban unánime en la doctrina de los apóstoles. Y en la doctrina de los apóstoles, como ya confesó René, no se registra ningún mandamiento, ninguna implicación, ninguna inferencia, ninguna declaración específica para usar instrumentos. Pero sí hallamos de que Dios manda a cantar a la iglesia. Y cuando Dios, repito, cuando Dios especifica qué tipo de música quiere, Él dice cantar. Y eso es música vocal. Entonces, porque la música se divide en dos grandes ramas, música instrumental y música vocal. Entonces, ahí estaría mi contrarrefutación. Amén, amén. Ahora viene la tercera pregunta de él. Le cedo la palabra al segundo debatiente, nuestro amigo René. Tiene la palabra. Tiene 1 minuto para poder hacer la pregunta. Ujú. Le cedo la palabra. Sí, ah, vamos a ver. De acuerdo a su respuesta, ¿podría decirme en dónde en la iglesia, en el Nuevo Testamento, en un versículo donde diga que no usaban instrumentos, que diga que no usaban instrumentos musicales para adorar a Dios, que solo cantaban, así como usted dice? Esa sería la pregunta. Sí. Muy bien. Ahora le cedemos la palabra al hermano Miguel Ángel. Tiene 3 minutos para poder responder. Le cedo la palabra. Sí, en Primera de Corintios, pero no recuerdo la cita, dice, en medio de la congregación, te cantaré. Y hace referencia a un salmo. Entonces, cuando Dios especifica eso, que quiere que le cantemos, eh, la carta a Colosenses es escrita a la iglesia y ahí es donde Pablo está regulando en cuanto a adoración, cómo Dios le va a adorar. Entonces, cuando en la adoración para la iglesia, el apóstol especifica en cuanto a la música que quiere que cantemos, ahí por implicación, y yo no sé si sabes, René, que es por implicación, es una vía argumentativa lógica donde se establece la voluntad de Dios por implicación, por declaración, por inferencia, y eso lo enseña la hermenéutica. Entonces, por implicación, los instrumentos están prohibidos porque cuando Dios especifica que quiere que le cantemos, ahí lo está prohibiendo. Cuando Dios dice canten, entonces ahí prohíbe los instrumentos. Entonces, eso, hermano, eso es fácil de entender.
Si él me dice a mí, ¿a dónde, por qué tú solo cantas en instrumento? Ah, yo le cito todos los textos, eh, Hebreos 13:15, Santiago 5:13 y todos los demás, pero no vemos a la iglesia siendo mandada o autorizada o que pueda usar instrumentos, porque en cuanto a la música, miren qué específico es Dios. Dios dice, canten. Entonces ahí Dios especifica qué es lo que él quería. Es mi respuesta. Amén, amén. Ahora tiene una pregunta, una Refuta. refutación. 3 minutos tiene el Muy segundo bien. debatiente para poder refutar. 3 minutos, le cedo la palabra. Bueno, bueno, yo le dije que a dónde en la iglesia dice que adoraban que no usaban instrumentos, sí, en ese tiempo, y en la iglesia que en realidad no quedaron escritas, pero solo porque no está escrito no vamos a decir que no, pues que no pasó. Entonces, él dice que cuando dice que le cantemos, dice que solo cantarle, pero la Biblia dice que cantemos, no dice que solamente le cantemos. Dice que debemos de cantarle, pero no dice canten sin instrumentos, no canten sin aplaudir, no cierran los ojos para cantar, incluiría todo eso, ¿verdad? La Biblia dice que le cantemos, pero en ninguna parte él pudo mostrar que la Biblia que habían quedado anulados los instrumentos musicales, porque del Antiguo Testamento vienen los instrumentos musicales, pero no hay una anulación directa de los instrumentos musicales. Dice que cuando dice que solo cantemos, que cuando cantemos, ahí quedaron prohibidos los instrumentos musicales. Bueno, ahí dice que cantemos, ahí en ninguna parte dice que los instrumentos musicales quedaron prohibidos. Incluso yo le hice la pregunta anterior, una de las preguntas que le hice, de las primeras preguntas, que dónde los apóstoles prohibieron los instrumentos musicales, me dijo que en ninguna parte los prohibieron. Ahora dice que sí, que cuando uno dice que cante, aquí están prohibidos. Bueno, el texto dice que cantemos. Yo en ninguna parte veo que diga que cantemos sin instrumentos, cantemos y quedan, los instrumentos musicales quedan prohibidos, quedan anulados los instrumentos musicales. O algún versículo que diga que Dios, o en un lugar que diga que Dios ha expresado en algún lugar que le desagradan los instrumentos musicales, a donde Dios dice que a él le desagrada que le adoren con instrumentos musicales. No pudo probar en esta tarde que había una prohibición y que a Dios le desagradan y que los apóstoles prohibían los instrumentos y que la iglesia no los usaba. No sabemos si los usaban o no los usaban. Y por eso digo, por lo tanto, podemos usarlos por cuanto no es pecado. De acuerdo a Filipenses 4:8, todo lo que es bueno, honesto, en esto pensad. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra al hermano Miguel para poder hacer la tercera y última pregunta. Le cedo la palabra. Tiene 1 minuto. Vaya, mi pregunta es esta. Al principio del debate, René dijo, no hay un mandamiento, no hay un ejemplo de la iglesia usándolo. Y ahora René dice, no sabemos. René, ¿cuál es tu postura final? La de principio cuando admitiste que no había un ejemplo, no había un mandamiento para usar instrumentos, o ahorita que dices que no sabemos. Esa es mi pregunta. Muy bien. Amén, amén. Ahora tiene 3 minutos para poder responder. Deseo la palabra a René. Yo dije claramente que en todos los ejemplos en que los creyentes se reúnen para adorar, se reunían para adorar en el Nuevo Testamento, no tenemos ningún ejemplo claro de que usamos instrumentos musicales. No tenemos ningún ejemplo claro. No hay claridad si usaban o no usaban. Toda la iglesia, después de los apóstoles y toda la iglesia, y en el tiempo de los apóstoles, no vemos un ejemplo claro de que usaban instrumentos musicales, pero no vemos un ejemplo claro, un ejemplo que también, que no perdón, no vemos un ejemplo claro que usaban instrumentos musicales, no se ve Pedro, por ejemplo, reunían y cantaban y con música, no se ve porque la Biblia no dice eso, pero tampoco la Biblia dice que no los usaban, que dice, la Biblia no dice, cantaban pero los instrumentos quedaron prohibidos.
sin instrumentos. Tampoco es que las dos posiciones no se puede probar. No se puede probar que usaban y no se puede probar que no usaban también. Porque nosotros no, pues, no todo está escrito en la Biblia. No todo está escrito. Hay además que no hay ni una prohibición. No hay nada que podamos, un versículo que podamos citar y decir que los apóstoles dijeron que quedaron prohibidos, que quedaron anulados, que le desagradan a Dios, que a Dios no le gusta que le adoren con instrumentos, que solamente le cantemos y que no se utilicen instrumentos. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice que usaban ni que no usaban. Así de simple. No especifica usaban y no especifica que no usaban. Ninguna de las dos posturas podemos probar que usaban y que no usaban. Por eso dije yo claramente, podemos hacerlo por cuanto no es pecado y no hay prohibiciones y por cuanto no es pecado. Esa es mi respuesta. Amén. Ahora le cedo la palabra al segundo debatiente. Le cedo la palabra, tiene 3 minutos. Bueno, pues es así de sencillo, ¿verdad? René dice que no hay un ejemplo, no hay un mandamiento, y luego él dice no se sabe, entonces no hay un ejemplo claro, entonces claro que sí hay ejemplos claros. Cuando Dios dice que quiere que se le cante, está especificando la música que quiere en la adoración de la iglesia. ¿Qué más claro? Por ejemplo, si yo le digo, René, vaya a comprarme una sandía, no me va a traer un churro o una soda. Entonces, cuando yo le especifico lo que quiero, automáticamente le prohíbo, sin decirle. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice que para la Santa Cena tiene que ser el fruto de la vid, o sea, jugo de uva, entonces, cuando él especifica qué va a ser, automáticamente prohíbe fresco de Marañón o Tropicú o lo que sea, porque él está especificando. Entonces, esta figura tienes que estudiarla. Cuando Dios especifica, prohíbe. Entonces, en cuanto a música, cuando Dios especifica el canto, música vocal, automáticamente prohíbe la música instrumental. Y te hemos dado muchos ejemplos. Entonces, por implicación, eso se puede enseñar a la luz de las escrituras. Entonces, vemos claramente que la iglesia es mandada a cantar por Dios, por el Espíritu Santo, lo enseñaron los apóstoles. Entonces, dice en Hechos 16 que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice que estaban cantando himnos al Señor. Entonces, la iglesia fue mandada a cantar. Entonces, eso lo podemos ver claramente. Así que en esta tarde hemos visto que no hay evidencia bíblica que enseñe que se pueden usar instrumentos para adorar a Dios en el culto de la iglesia. Y sí hay autoridad bíblica para mandarle a la iglesia a cantar. Efesios 5:19, Colosenses 3:16, Hebreos 13:15, Santiago 5:13, en Mateo 26:30, en Hechos 16, Pablo y Silas cantando. Entonces la iglesia es mandada a cantar. Nuestra autoridad es la adoración en la tierra. Si en el cielo se van a usar o no se van a usar, eso ya no nos compete a nosotros. Entonces, pero aquí en la tierra, René ya confesó, no hay un mandamiento, no hay un ejemplo donde se mande o se enseñe que se pueden usar instrumentos. Entonces, nomás empezando el debate lo se dio y esa sería mi conclusión. Amén, amén. Ahora hay 2 minutos para poder, 2 o 1, Para despedir. pedir. 1 minuto. Un minuto. Deseo la palabra al debatiente René. René para que pueda despedirse. 1 minuto. Sí, muy bien, gracias por haber visto este debate y yo creo que es bastante claro si la palabra de Dios, si podemos hablar con honestidad y respeto y transparencia. Yo creo que está bastante claro y sobre todo en las preguntas creo yo que se define la postura correcta. Así de que ustedes saquen sus conclusiones y gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero pronto podamos tener otro debate y poder compartirle a todos ustedes de la palabra de Dios. Que Dios los siga bendiciendo. Amén, amén. Ahora le cedo la palabra al siguiente debatiente, nuestro hermano Miguel.
Le cedo la palabra, tiene un minuto para de despedida. Minuto. Le cedo la palabra. Bueno, pues ha sido un gusto estar debatiendo en este día, dos debates, entonces sí se siente pesado. Y agradezco a René por el entusiasmo que él tiene y que esto quede como un ejemplo de cómo dos personas que no creen lo mismo pueden dialogar, pueden debatir con respeto y eso es lo que tenemos que fomentar. Aquí los ganadores son ustedes, los que van a ver este debate, saquen sus conclusiones, vean quién argumentó mejor, quién puso mejores argumentos, esas conclusiones las sacan ustedes. Entonces, de mi parte...